Y un viernes más abrimos ya nuestro mirador en Radio Torre Pacheco y en directo damos la bienvenida a Miguel Galindo. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Viernes. Viernes, claro, es que siempre lo digo, pero es que llega a ser el mejor día de la semana, mi día favorito. Hombre, por eso vengo ese día. Claro, lo Para elegimos caerte así, bien. para eso, ¿no? Pues Bien. claro. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar uno de tus artículos, que el de esta semana, pues yo creo que te toca muy, muy de lleno, ¿no? Muy, muy al corazón, ya que tú has sido empresario toda la Por vida. lo que fui, no por lo que soy. Bueno, pero es algo que yo creo que se lleva dentro siempre. Sí, algo de genética hay. Sí. Bueno, pues empresarios autónomos. Ujú. Este es el artículo que ya anunciábamos la pasada semana y ya llega el momento de escucharlo, Miguel. Así que, cuando tú quieras. Muchas gracias. Que podría ser también pequeños empresarios, ¿eh? Quizá que es más entrañable pequeños empresarios. Bien, pues es que semanas atrás, en el espacio radiofónico de La Pinza, tratamos del asociacionismo empresarial, invitando a un prestigioso empresario, Franco Cerdán, de todos conocido, y al presidente de la COEC, Pedro Pablo Hernández, obligada presencia, puesto que en este año se cumplen 40 del nacimiento de esa confederación empresarial de la comarca del Campo de Cartagena. Y fue como una especie de breve y cálido reencuentro, puesto que de esos 40 años, al menos 30, como mínimo, me los pasé en su construcción y levantamiento, del brazo de aquel ya casi mítico Pérez de Lema. Hacía 7 que, jubilado de profesión y cargos anejos, incluso ajenos, no tomaba contacto con temas ni asuntos que tuvieron en mí tan preferente dedicación en su día. Y tan trepidante experiencia también. Por eso ese programa fue para mí tan familiar como cercano y próximo. Sobre todo eso, muy próximo. La COEC, como su hermana mayor, CROEN, aglutinan todo tipo de empresas, diversas tanto en su naturaleza como en su tamaño, pequeñas, medianas, grandes, cada cual encuadrada en su gremio de actividad. Pero si en la Confederación abunda en número un determinado tipo de empresas, son las pequeñas, sobre todo en el sector servicios, que son las que en estos tiempos de crisis han capeado el temporal entre la apertura y el cierre y han sostenido la vela al pairo para evitar el vuelco de su reducido barco. Muchos habrán ido a pique, a pesar de que las asociaciones empresariales les hayan brindado un relativamente puerto seguro de amparo, como las confederaciones a las que serví y a las cuales cito hoy. Se hicieron para eso, para reservar a los pequeños un lugar bajo dársena segura y techo sólido en la estructura institucional nacional. Pero quizás se debió añadir algo más, aparte de dar cobijo y servicios, que tampoco es poco, al empresariado menudo que forma su más tupida red. Red formada de forzados y casi desamparados autónomos, que son los que mueven la economía básica de cualquier espacio y lugar. Y es que las organizaciones empresariales de base, y COEC lo es, tenían que haber establecido en su día un segundo espacio dedicado a la cooperación empresarial, a la formación de centrales de compras, al asesoramiento sobre centrales de ventas, a formarlos, ayudarlos y convencerlos. Lo último casi que importa más que los primeros. Convencerlos en armar plataformas conjuntas para la fidelización de la clientela
expuesta a un modo alarmantemente desprotegido frente a la diáspora voraz hacia las grandes superficies y áreas comerciales. A educarlos en técnicas para poner en valor sus ventajas de servicio y cercanía, a interasociarlos, a establecer estrategias colaborativas, a demostrarles que otro pequeño de su ramo no es su competidor, sino su socio, su colaborador, y que a su verdadera competencia, Goliat, solo lo vence la unidad de muchos Davids unidos. Y de esto se habló también un poco en ese programa de videoradio al que aludo. Una buena parte de mis 30 años me los pasé infructuosamente, por cierto, intentando implantar fórmulas de cooperación interempresarial que hubieran rendido excelentes frutos. Y estoy seguro de ello, Y que ahora se necesita más que entonces, por cierto. Diseñé varias estrategias adaptadas aquí que en otras Españas estaban cosechando óptimos resultados. Pero nos faltó fe y confianza en nosotros mismos. Incluso que casi logré la herramienta para una especie de ciudad de compras. El proyecto se llamó Pachecomercio. Y que hubiera sido, en fin, y permítanme presumir, porque casi que lo tuvimos en la punta de los dedos, hubiera sido casi que revolucionario. Pero también fracasé en el intento. ¿O acaso fracasamos todos? Cada cual asuma y reconozca su parte, naturalmente. Pues habrá que reconocer, y ya con la perspectiva de la distancia, que ese fracaso se está pagando hoy en esa multitud de comercios y pequeños negocios que cierran, abren de nuevo y vuelven a cerrar, o se instalan en la precariedad. Y también en esos cierres de negocios pioneros, decanos históricos, que nos dejan cada vez un mayor hueco y un no menor sentimiento de orfandad. Y habremos de reconocer la responsabilidad que todos tuvimos en su día en el desastre. La Confederación, por no vestir el escenario y adelantarse a los acontecimientos. Los municipios y ayuntamientos por no apostar el todo por el todo, pues ellos eran los que perdían y ganaban más en el envite, ya que hoy son zonas y pueblos deprimidos donde antes eran florecientes. Los propios empresarios, que por su miopía suicida, su insolidaridad y su rechazo desconfiado. Y yo, porque no supe vender la idea ni convencer a nadie. Ahora a las asociaciones y a los pequeños empresarios se les abre un nuevo panorama tremendamente competitivo, con una réplica de la pasada crisis en puertas. Pero las soluciones siguen siendo las mismas, aunque hoy con menos posibilidades de implantación y más difícil de lo que pudo ser antes. En la actual situación, la Confederación debiera afrontar ese desafío. Ha de expandir su oferta a nivel herramental, de formación, de iniciativas punteras en colaboracionismo empresarial, en talleres, siendo centro referencial de la mediación para sus asociados, entre otras cosas, y lo digo como ejemplo. En fin, en la última etapa de Manuel Pérez de Lema, se bordeó incluso el ámbito cultural multidisciplinar y nos quedamos acariciando la idea de una fundación de cultura empresarial. Esa es la dimensión por eclosionar para que COEC pueda alargar su camino de 40 años al de un siglo.
Así lo veo yo, aunque también puede ser el sueño de una utopía, el deseo de un pobre visionario. Bueno, pues un artículo Empresarios autónomos que nos acaba de leer en directo Miguel Galindo. La verdad es que a mí me ha hecho retroceder en el tiempo y claro, yo te conocí a través de COEC, o sea que es curioso, estaba pensando, digo, si es que con esto en el momento de expansión nos conocimos tú y yo en aquella época. Algunas directrices llegué a darte. Sí. Bueno, y vamos a leer los comentarios, ¿vale? Que han llegado a tu blog y vamos a comenzar con el de María, que mira, siempre suele ser el la primero, primera, ¿eh? es la más madrugadora. Es rápida. Es la más madrugadora siempre. Bien, pues vamos a conocer qué es lo que dice. Yo ejerzo en un puesto de relación empresarial, eso creo que lo sabes, fuera de las organizaciones empresariales como la COEC, etcétera. Y mira lo que te digo, los pecados capitales del empresario son dos bien distintos. En los grandes, la prepotencia, y en los pequeños, la ceguera y negligencia. Y esto es así, por mucho que te esfuerces. Bueno, María ha puesto el dedo en la llaga. Efectivamente. Si yo, más que ceguera y negligencia, yo lo hubiera dicho en una sola palabra: cobardía. Los grandes son prepotentes gracias a su fuerza y los pequeños son cobardes gracias a su debilidad. Lo que los pequeños debieran de reconocer, que la fuerza que tienen los grandes la sobrepasarían uniéndose. Eso es lo que quieren, se empeñan en desconocer los pequeños. En fin, quizá algún día. Vamos ahora a ver qué dice Carlos. Y he oído tu historia vital, unas cosas por aquí, otras por allá, y sé todos los guisos que has guisado y cuántos charcos que has pisado. Y con los empresarios has estado muchísimo tiempo, casi desde los principios de la COEC, y deberían tener en cuenta tus opiniones, pues eres una autoridad en la materia. Hombre, muchas gracias. Pero mira, he pisado tantos charcos que las botas, me pesa mucho el barro de las botas. En fin, si alguien quiere escuchar lo que aún tengo que decir, lo que he acumulado en todas esas experiencias, pues bueno, mientras la cabeza y la salud lo permita, aquí estoy, aquí me tienen, pero si alguien quiere saber, que se acerque vestido de humildad, porque no todo lo que ha pasado, de las grandes superficies, de esto, de lo otro, de las grandes áreas, no todo lo que ha pasado tienen la culpa el enemigo, entre comillas. Nosotros tenemos mucha culpa. Y hasta que no la reconozcamos y empecemos a rectificar, no se sacan los pies del plato. Vamos ahora a leer el comentario de Mercé. Mi tía abuela era maestra y a sus alumnos les metía en la cabeza que los maestros, ni los médicos, ni ningún funcionario, ni servicio existiría si no existieran los empresarios, que dan trabajo, empleo y pagan impuestos. Y me decía a mí que incluso los impuestos que ella pagaba salían de los de las empresas. Me enseñó que puede haber buenos o malos empresarios, pero que son necesarios. Hombre, claro que hay buenos y malos empresarios, como hay buenos y malos funcionarios, buenos y malos políticos, buenos y malos profesionales. Por supuesto. Pero es el sistema. El sistema es ese. Que las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, malas, buenas, las pequeñas son los que engrasan el aparato del Estado. Son de sus impuestos, son de sus empleos, son de lo que produce, es de lo que sirve. Eso genera impuestos y con esos impuestos se engrasan las estructuras del Estado y de ahí viene todo. Entonces, al empresario, sin embargo, se suele demonizar a la empresa. Es que los empresarios son los sindicatos. Es que los empresarios son... Oye, ustedes sindicatos están mantenidos por los empresarios.
mal que les pese, de pe a pa. O sea, lo que hay que hacer, en lugar de tirarse piedras, es cogerse de la mano, ponerse de acuerdo y empezar a funcionar en beneficio de todos. Con mis reuniones con los empresarios en aquella época, mi reglica era esa: no beligerancia, sino colaboración. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Fíjate, Cataluña, Miguel, mi país, puntos suspensivos. Desde que se fue la masa empresarial, que se largó por culpa del independentismo fanático, esto se ha empobrecido lo que ni te figuras. Sí que aún viene mucho turismo, aunque menos, y eso nos mantiene, pero sin un buen tejido empresarial viene el colapso. Bueno, pues ha coincidido tu Mondo, y doy fe de que tu entrada, tu opinión fue hace un par de días. Ayer, quien viera el telediario, pues vería que el Círculo de Economía de Cataluña ha dicho exactamente lo mismo que tú. Que Cataluña se está empobreciendo a marchas forzadas. ¿Por qué? Pues de toda la cantidad de empresas que se fueron en su día y que no han vuelto, y que eso resta no suma, aunque los independentistas digan que sí, es mentira. Una resta siempre es una resta, nunca es una suma. Vamos con más comentarios. El de Monse dice así: no es mi palo fuerte la economía y la empresa, pero entiendo que si no hay empresas, no hay trabajo, que si no hay trabajo, no hay obreros, que si no hay obreros, no hay producción, y entonces solo queda la pobreza. Claro, nada más. O sea, fijadse en el modelo staliniano después de la Segunda Guerra Mundial, que Rusia fue uno de los países ganadores de la contienda como aliada, y allí pues quedaron libres para poner el modelo comunista como siempre, quitándole lo más interesante al comunismo. Pero bueno, y lo colocaron. ¿Qué es lo que pasó? Pobreza absoluta. ¿Por qué? Había trabajo, pero se eliminó a la empresa y quedó todo en manos del Estado. Y el Estado no puede recaudar impuestos para sí mismo. Explotar las empresas sin empresarios fue una ruina, hasta que Rusia pues terminó por... ¿Y ahora qué modelo está siguiendo? Pues el modelo que tanto critica el capitalista. O sea, vamos a ver. El empresario, si no existiera, habría que inventarlo. Lo que hay que hacer, que quizá esté por hacer, es educarlo. Vamos ahora con el comentario de José María. Seguí ese programa que citas en tu artículo por Facebook Live. Os he de felicitar al equipo de La Pinza y a la emisora de Torre Pacheco por dar cabida a un programa de tanto nivel divulgativo y formativo como el vuestro. Eso me interesó porque esa etapa en la que citas y que perdimos lamentablemente, yo la conocí de cerca y la viví, y sé cuánto te fastidió, y vi cómo te quejabas en tus discursos de los días del comercio aquellos del CAES. Hombre, pues ya ha llovido, ¿eh? Bueno, primero te doy las gracias en nombre de esta emisora, y en nombre también pues de los equipos del equipo de La Pinza, en su nombre, muchas gracias por ese piropo. Uh-huh. Segundo, pues entonces eres de los antiguos. Aunque no sé si serás más joven que yo o no, pero si tú asististe a aquellos famosos días, días del comercio que se celebraban en Navidad, se entregaban premios y todo, en fin, en la época floreciente, pues sabrás que efectivamente todas mis intervenciones eran de que había que crear una infraestructura interna para lo que se nos venía encima, que ya estaba encima. Pero, claro, es más fácil quejarse que actuar. Es más fácil y más cómodo asumir el papel de víctima y poner la mano para pedir, que intentar solucionar nuestros propios problemas mientras podamos.
Sí, desgraciadamente, pues sí, me pillé mis cabreos como tú dices, pero en fin, aquí tenemos los resultados los estamos viviendo, esto no viene porque sí, viene porque lo hicimos entre todos. Vamos ahora con el comentario de Valentina. Yo estuve unos cuantos años yendo a trabajar desde Cartagena a uno de los comercios de Torre Pacheco, Hombre, de la zona conocida por los soportales. En la crisis tuvo que cerrar, pero he visitado recientemente aquello y he hablado con los que aún quedan abiertos allí. Menuda diferencia, amigo mío, del esplendor a la decadencia, como tú dices. Da pena. bueno, pues un testimonio de primera mano. Ujú. Soportales está aquí muy cerquita de donde estamos nosotros ahora. En fin, si tú viviste aquello, estuviste aquí trabajando, Sí. venías de Cartagena a trabajar aquí a Torre Pacheco en un comercio, Fíjate. ¿eh? Pues y ahora también has venido y has visto algunos que quedan de entonces, otros no quedan, otros han tenido que cerrar y los que quedan pues están sobreviviendo más que viviendo. Pues bueno, pues eso, pero no podemos echarle la culpa a las circunstancias, ni al ayuntamiento porque no hizo, ni a la COE porque no tal, ni... Sí, hay que echarle la culpa, claro que la tienen, pero tienen una parte. Los empresarios de entonces tuvimos la otra parte. Y quizá yo tuve también mi parte. Vamos ahora con el comentario de Gabriel. Yo hablo mucho con pequeños empresarios, comerciales, de hostelería y servicios, etcétera. Y siempre les digo lo mismo. En sus manos está el crear un entorno atractivo y sin competencia para la clientela, mejor incluso que el de las grandes áreas, copiando lo bueno de los parques y superficies, pero eliminando lo malo. Todos los pueblos son aptos para ello, pero mira, solo saben poner pegas y más pegas. Bueno, pues eso era lo que ocurría en mi época, que no, vamos a ver, hay que fijarse en los florecientes mercados medievales. Dirás, coño Miguel, ¿dónde vas a parar? Por Dios. Bueno, vamos a ver, ¿en qué se basa el éxito de un mercado? En que se hace en un entorno urbano agradable, acogedor, todos al mismo tiempo y con acciones conjuntas. Y entonces crean el espacio. Esa misma filosofía es la que tienen las grandes áreas, solo que ajenas al estado natural y urbano del pequeño comercio. Muy bien, si tenemos el modelo. ¿Qué es lo que pasa? Amigo, pasa que yo me tengo que quitar de mí para poner en conjunto con los demás. Y ahí entra nuestro egoísmo, nuestros miedos, nuestra cobardía, nuestra ceguera. Y eso es lo que hay que curar antes de ponernos a trabajar. Vamos a seguir con más comentarios. Este es de Cecilia. Tú y otros como tú casi que levantasteis a una COEC que ahora sobrevive malamente. Soy comercianta. Apenas da el servicio que necesitamos los pequeños y nos vemos muy desamparados. Nada que ver con lo de tus tiempos. Y lo que digo es muy cierto. Echo de menos proyectos que casi echaron a andar y me da mucha tristeza. Pues anda que a mí. Yo no sé si la COE de ahora es más pobre que la de antes. Imagino que sí. Imagino que la COE no puede ser ajena a sus propios asociados. Si los asociados son pujantes, la COE es pujante. Si los asociados son débiles, pues la COE es débil. Ahora, que la COE podría intentar hacer algo más, sí, no, claro que sí, por supuesto. Quizás su pecado fuera ese. Pero sigo insistiendo, por favor, desde la COEC hasta los empresarios, pasando por los políticos locales, mirémonos todos al espejo. Que a lo mejor encontramos esa misma parte de culpa en nosotros mismos. Vamos ahora a conocer el comentario de Lorenzo. Me cuenta mi padre que cuando empezaron a venir los primeros continentes y demás a los pueblos y ciudades, tú convocaste a los del comercio del pueblo frente al ayuntamiento antiguo la noche del pleno,
que se debatía una concesión para Torre Pacheco y que luego intentaste organizarlos en algo que llamaste Programa Vía, pero que nada más cosechaste quejas y te dejaron solo. Programa Vía. Ujú. Ventajas interasociados. De ahí viene Vía. O sea, yo les dije, no es malo que aquí venga, bueno, una gran superficie, un Mercadona de la época que tú, fíjate, hoy día los Mercadonas son los principales aliados del comercio pequeño. De hecho, el comercio pequeño se agrupa cerca de los Mercadonas porque le atrae clientela. Es lo que pasó con el Corte Inglés, pero claro, entonces, en aquella época, eso no se concebía en los pueblos. Yo se lo decía y ellos no se lo creían. Y entonces, pues yo les dije, bueno, primero que no se dio la concesión, o sea, ganamos el pulso, pero yo sabía que eso era cuestión de tiempo, eso era cuestión de tiempo. Y yo le decía, el futuro es este, lo que tenemos que hacer es crear entre todos, un aparato que ya pueden venir, cuanto más vengan mejor para nosotros. Ujú. Pero efectivamente me dejaron más solo que Laura. Y para terminar, vamos con el último comentario. Es de Soledad y dice así: dices que siempre has perseguido utopías, pues que sepas que las utopías son las realidades del mañana. Así que puede que seas un hombre visionario, no sé, pero lo que no eres es un iluso, aunque jamás te lo reconozca nadie. Hombre, pues eso es un piropazo, ¿no? Así lo entiendo yo. Totalmente. Pues Vamos, muchas yo gracias. también lo entiendo así. Pues muchas gracias, pero también te voy a decir otra cosa. Las utopías son las realidades del mañana. Ujú. Y yo añado, y los fracasos de hoy. Bueno. ¿Quién siente ese fracaso? Los utópicos. Pero en fin, así funciona esto. Bueno, pues empresarios autónomos, el artículo que hoy has leído, Miguel Galindo, en directo en Radio Torre Pacheco, como cada viernes, en este Mirador, y vamos a conocer el artículo que que vas a leer, vamos a escuchar todos, ¿no? La semana que viene. Y es un título, ¿ves? Este no te lo pregunto, porque está clarísimo, ¿no? A lo mejor te equivocas. Bueno, lo que vale un peine. Lo que vale un peine. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Esto tiene múltiples formas de conocerlo. de interpretarlo, sí. Posiblemente que se equivoquen mucho. Luego te comentaré la mía. Nos vemos la semana que viene, Miguel. Muchas Hasta la gracias próxima semana. por venir A aquí. vosotros por escucharme.